¿por qué existen una serie de gastos que, a pesar de que nosotros como autónomos, como trabajadores profesionales, entendemos o vemos muy claro que son gastos deducibles muy importantes para nuestra actividad, que sin estos gastos no podríamos ejercer nuestra actividad de manera, digamos, de manera natural, de manera adecuada, pero Agencia Tributaria se empeña en discutirlo? Pues bueno, en este video te voy a explicar por qué existe este conflicto, qué debemos tener en cuenta para evitar este conflicto, para que cuando Agencia Tributaria ponga en duda este tipo de gastos, pues podamos argumentar de manera suficiente para justificar la deducibilidad de estos gastos. Y te voy a dar algún truquito para que puedas gestionar digamos, la organización de este tipo de gastos, porque cierto es que una contabilidad normal no refleja a veces de manera suficiente la relación o la correlación directa entre el ingreso o el intento de ingresar o de generar cierta actividad con ese gasto en concreto. Así que sin más dilaciones, vamos a ello. Bien, ¿cuál es el criterio que sigue la Agencia Tributaria para determinar si un gasto es susceptible de ser deducible o no? Y básicamente es el hecho de que el gasto, ese gasto en concreto, sea necesario para generar la actividad en la que estemos trabajando. Es decir, que ese gasto sea imprescindible de manera más directa o indirecta para la consecución de nuestros fines profesionales. ¿Y cuáles son? O sea, porque hay una serie de gastos que generan mayor o menor conflicto. Es decir, si por ejemplo tenemos una peluquería, todo el producto, digamos, de lavado del cabello o de tijeras y demás, no suele generar dudas en la Agencia Tributaria. Si yo intentara en mi despacho profesional, donde me dedico al asesoramiento fiscal y tributario, deducirme la compra del champú, pues me diría que no tiene absolutamente nada que ver con mi actividad y con razón ese no sería un gasto deducible para mí. Entonces tenemos que verificar en qué actividad, digamos, estamos y, digamos, intentar justificar los gastos. Entonces, bajo este criterio, no habrá mayor problema cuando el gasto esté muy claro que es necesario para nuestra actividad en concreto. ¿Y dónde surgen las dudas? Pues a nivel, digamos, del autónomo, prácticamente siempre está en los mismos puntos. De hecho, Agencia Tributaria hace campañas cada año para revisar este tipo de gastos. ¿Y cuáles son estos gastos que generan siempre dudas? Pues los que son susceptibles de entenderse como gastos susceptibles para la actividad y susceptibles de uso privado. Imaginaros qué tipo de gastos puede, digamos, determinarse de esta manera. Pues el uso del teléfono móvil, por ejemplo, de algún ordenador. Sobre todo el uso del coche, del vehículo. Este es el que posiblemente sea digamos, la estrella en este tipo de gastos que puedan entenderse como de uso particular y de uso de actividad. Así que, básicamente, te voy a explicar, digamos, cómo gestionar este tipo de cuestiones. Por ejemplo, si solo tienes una línea móvil, luego entraremos más en concreto en cada gasto, pero por ejemplo si solo tienes una línea móvil que se entiende fácilmente que la usas para atender llamadas privadas y llamadas, digamos, del trabajo, pues puedes deducirte el 50%. Esto Agencia Tributaria te lo aceptará sin problema. Y si necesitas aplicar un porcentaje mayor, pues tendrás que estar preparado para justificar ese uso porcentual mayor, el cual dedicas. Y ahí es donde estriba, digamos, o reside la dificultad, el poder justificar, argumentar de manera suficiente para que Agencia Tributaria
compre nuestra argumentación de que el porcentaje de uso es mayor. Como os he dicho, luego entraremos, digamos, en particular en cada uno de estos gastos conflictivos, pero otro de los gastos que suele generar problemas son los vehículos. Y para que nos hagamos una idea, siempre lo que suele generar problemas de este tipo, porque se pueden entender como de uso privado también, son las dietas, los desplazamientos, con todo lo que implica, gasolina, el vehículo, reparación del vehículo, gastos de reparación, y también los gastos de hospedaje. Entonces estos son, digamos, cuestiones que siempre van a generar dudas. Y, por ejemplo, ¿cómo debemos tratar este tipo de gastos? Pues siempre tenemos que intentar tener facturas, porque en la factura, como os he explicado en otros vídeos, para que sea válida tiene que tener los datos del proveedor, los datos del cliente y toda la conceptualización, digamos, del servicio bien explicada. Entonces, claro, este tipo de documentos no suele generar dudas a la agencia tributaria. ¿Y dónde vais a tener problemas, por ejemplo? Con las dietas, porque las dietas vas al restaurante y por la misma dinámica y idiosincrasia del servicio, pues es raro que tengan tiempo de parar, coger los datos y haceros una factura. Entonces os darán un ticket. ¿El ticket es suficiente? En principio sí, pero ¿qué datos le falta al ticket que sí que tiene la factura? Los datos del cliente. Entonces tendréis que pagar con un medio, digamos, telemático, un medio bancario tipo tarjeta de débito, tarjeta de crédito, para que se genere un ticket que relacione un recibo que relacione ese pago con vuestra cuenta bancaria que os identifica a vosotros y el ticket del servicio que identifica tanto el servicio como digamos, el producto, el proveedor, perdón, que os ha prestado ese servicio. Debemos tener muy en cuenta que la ley del IVA es bastante más estricta que la ley del IRPF, por ejemplo. Entonces, un gasto que con el ticket y con el justificante bancario sería deducible en el IRPF, en IVA es prácticamente imposible. En IVA, si no disponemos de la factura, va a ser rarísimo o directamente imposible que ese IVA resulte o se entienda como gasto deducible, porque por el hecho simplemente de no tener la factura, de no tener el documento justificativo, digamos, principal en este caso, en el caso de la contabilidad, que es la factura. Podríamos pensar que la contabilidad en sí ya refleja de manera suficiente el estado, digamos, de la empresa o la imagen financiera de la empresa. Pero hay cuestiones que son un poco más complejas de relacionar y no se suelen ver a primera vista y luego cuestan cierto trabajo poder explicarlos. Entonces, ¿qué recomiendo yo con este tipo de gastos? Que son susceptibles de entender como gastos privados también, pero que han sido necesarios para el transcurso, digamos, de la actividad. Entonces, ¿cuándo es muy sencillo de demostrar? Cuando, por ejemplo, tenemos un cliente, digamos que tenemos el despacho en Barcelona y vamos a atender un cliente, por ejemplo, en Madrid. Pues bien, como vamos a tener una factura que identifica si ese servicio al final se presta, digamos, tendremos una factura con un cliente con domicilio fiscal en Madrid y será relativamente sencillo porque más o menos cuadrarán los tiempos con la factura, el servicio prestado y demás, con, digamos, el hospedaje, una factura del hospedaje de hotel, de desplazamiento, que puede ser en tren o en avión o con el propio vehículo personal, y gastos de dietas, por ejemplo, en restaurantes de Madrid. Pues esto es relativamente sencillo de justificar. Pero en la contabilidad, digamos, en un libro de registro de facturas emitidas y un libro de registro de facturas recibidas, pues puede ser difícil para quien no conoce la operación de relacionarlo. ¿Y yo qué recomiendo? Pues cuando tengáis este tipo de servicios, haceros una carpetilla en el ordenador con
además de vuestra carpeta con facturas emitidas, vuestra carpeta con facturas recibidas, haceros una carpeta que identifique ese servicio, pues reunión o juicio o lo que sea, prestación del servicio del cliente tal en Madrid, con la fecha. Y dentro metéis la factura emitida y las facturas que envuelven, digamos, de gastos que envuelven esa operación. Entonces, dentro de 3-4 años, cuando tengamos el requerimiento de agencia tributaria y no entienda ese tipo de gastos, pues le podremos mandar, digamos, un escrito de alegación aparte o con ese párrafo en concreto y con esas facturas, digamos, anexadas a esa explicación, y será muchísimo más fácil de entender. Y lo mismo sucede cuando no conseguimos, digamos, no tenemos una factura emitida que justifica de manera más directa una serie de gastos, porque podremos haber tenido estos gastos para intentar prospectar algún cliente. Pues lo mismo, pero con mayor énfasis en la argumentación de por qué se realizaron ese tipo de gastos, aunque no tengamos la factura, digamos, de ingresos que justifica de manera más directa o más faciente ese servicio, pero que sí igualmente se intentó prospectar o captar ese servicio, válgame la redundancia en concreto, y se tuvo que incurrir en esta serie de gastos. Y bien, como habéis podido comprobar, este tipo de gastos que generan muchas dudas requiere de una mayor explicación o argumentación por parte del autónomo profesional que quiere justificar ese gasto como deducible. Así que lo que tenemos que intentar es de, a medida que lo vamos haciendo, no basarnos solamente en tengo la factura y la contabilizo, que eso es lo mínimo e indispensable, sino que hacer un esfuerzo adicional en intentar tenerlo lo suficientemente justificado y estar preparados para explicarlo o justificarlo en el momento que un actuario de la agencia tributaria nos lo requiera.